9:20 de la mañana, tenemos 20 grados a esta hora en Montevideo y momento de abordar otros temas que también hacen a la realidad de nuestro país, el narcotráfico, el impacto que está teniendo en nuestra sociedad. Dábamos cuenta el fin de semana del asesinato tremendo, trágico, de un bebé de 1 año. En las últimas horas una mujer que queda en medio de un fuego cruzado y termina siendo víctima también de estas bandas criminales que están operando en los diferentes barrios de nuestro país. Es por esto que queremos conocer un poco más en detalle al sociólogo y doctor en criminología, Gonzalo Paredes, a que le agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted por venir. Si tuviéramos que poner un estado de situación o calificar el estado de situación que está atravesando nuestro país en esta materia, ¿cuál sería, doctor? Mire, en este momento el estado de situación es grave. Se están dando conflictos entre los grupos criminales vinculados al narcotráfico que tienen su propia lógica de funcionamiento y que genera todo lo que ustedes han noticiado en estos últimos meses: conflictos armados, la muerte del niño, debido por diferentes factores. Se ha vuelto noticia común esto. O sea, ¿es el fiel reflejo del narcotráfico esto que vemos en los barrios? Sí. ¿Es porque se disputan el poder? ¿Es porque tal vez se da un golpe al narcotráfico? A veces cuando, se puede encontrar un cargamento, se da con una boca de venta de droga. ¿Eso genera impacto y violencia entre las bandas en los barrios? ¿Cómo se puede hacer una lectura un poco más profunda de esa situación? Mira, los factores que llevan a estos conflictos armados dentro de los grupos criminales o entre los grupos criminales son de diversos factores. En primer lugar, tenemos el ataque que ha hecho este gobierno directo al narcotráfico, que ha batido el récord de cierre de venta de drogas en los barrios, récord de incautación de drogas en el país, que lleva a que haya menor oferta y menor lugar para poder vender las drogas en los barrios. Los grupos criminales, cada uno tiene un lugar asignado dentro de Montevideo, dentro de los barrios, para poder vender la droga, ¿sí? Cuando eso no se respeta, en este caso producto de que capaz que el grupo de los Suárez no tiene ya lugar en el barrio porque cerraron las bocas y va a vender al lugar donde le toca al grupo de los Colorados, los Alvear u otro grupo criminal, se generan conflictos. Y ahí empieza la disputa territorial. Y cabe preguntarse entonces, ¿esta es la mejor metodología de combate al narcotráfico a través, digamos, de la base hacia arriba? ¿O debería ser al revés, con más inteligencia, incautando cargamentos, impidiendo que se use Uruguay como ruta y como lugar también de destino de venta? ¿O esta otra estrategia de ir por las bocas que generan este otro tipo de conflicto que pueden afectar un poco más a la población, ¿no? Mira, para combatir el narcotráfico no existe una línea segura a seguir. O sea, son diferentes políticas que habría que implementar a nivel estratégico, a nivel integral, para lograr disminuir el efecto del narcotráfico. Porque la pelea con el narcotráfico está perdida. El narcotráfico, para que ustedes tengan una idea, a nivel internacional mueve 3.2 billones de euros a nivel internacional. Solo en Brasil el año pasado se movieron 1.000 millones de dólares con respecto al narcotráfico. Ahora, ¿está perdido? La lucha contra el narcotráfico está perdida. Lo que podemos hacer es minimizar los efectos dentro del territorio nacional, ya que somos un país chico, con diferentes políticas a niveles del Estado para poder minimizar. Pero las que se están aplicando, ¿van en esa dirección, en su opinión? Van en esa dirección, habría que hacer muchas más cosas. Ahora, ¿qué más cosas? Porque, ¿qué es dable esperar? Porque si el Estado sigue impactando y achicando el mercado y las bandas cada vez tienen menos lugar para accionar, ¿qué es dable esperar? ¿Más violencia? ¿Qué otras medidas se deberían tomar además de esta? Primero, la desarticulación de estos pequeños grupos criminales que existen en Montevideo, que no tienen más de 10, 15 integrantes por cada banda, trabajando directamente para los grupos, más allá de que hayan jóvenes como ha pasado estos que mataron al niño, que eran uno de 14 y otro de 17, ¿sí? Que eran adolescentes,
pero no andan más de entre 10 y 20 personas que trabajan en esos grupos. Hacer inteligencia para poder desarticular esas bandas. El Estado tiene que llegar a los barrios, porque es donde ellos funcionan y reclutan los jóvenes que después trabajan en estas bandas. Entonces, políticas educativas, políticas de salud para generar lugares de rehabilitación para adictos, política carcelaria. Ser que no está dando resultado, ¿no? Por lo menos a corto plazo, en menos de una semana tenemos estos dos casos. Una mujer en medio de fuego cruzado, en un barrio de Montevideo, en la otra punta, un bebé asesinado, una madre internada, situaciones complejas que se dan además a nivel de los centros de salud, ¿no? Y de la asistencia, mayor presencia policial allí, más presencia en el barrio. O sea, los resultados que estamos viendo no condicen con la política que se pretende llevar adelante. O hay que atravesar estos momentos para después llegar a una solución un tanto mejor. A ver, estos momentos se van a dar siempre porque es parte de la cultura de los grupos vinculados al narcotráfico. Sean organizaciones pequeñas, chicas como existen acá en Uruguay, o grandes cárteles de la droga, como funcionan en Colombia, en México, el primer Comando Capital, por ejemplo, para nombrar uno, en Brasil, los Monos en Argentina, que son grandes estructuras, grandes organizaciones, con más de 30.000 personas trabajando para esos grupos. La lógica de funcionamiento es la misma, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de, por un lado, desarticular, ¿sí? Esos grupos criminales que son pequeños. ¿De cuántos grupos estamos hablando, aproximadamente? Y en Uruguay andan alrededor de los 45 grupos. Es lo que se había informado a nivel del Parlamento, ¿no? Sí, sí, sí. Y a nivel internacional, estas bandas que usted mencionaba, ¿están teniendo injerencia en Uruguay a través de estos grupos? Sí. ¿Cuáles? Los que tienen mayor injerencia son el primer Comando Capital, que está instalado o sea, surgió en San Pablo y está instalado en Río Grande del Sur. Osmanos, si ustedes se acuerdan, fueron aquellos 5 jóvenes que se acuerdan que fueron detenidos en la terminal de Rivera, que venían a cometer un homicidio, un sicariato acá en Uruguay. Al entrar la droga al país, por algún lado entra. Y estos grupos criminales poderosos de la región son los que introducen la droga para acá. Marcet es un... Eso creo. Marcet es una persona clave en relacionamiento con estos grupos poderosos que hacen que la droga entre al país. ¿Cuál es el papel de Marcet con estos grupos? ¿Es el nexo? ¿Es contrincante? ¿Es enemigo? ¿Qué rol juega Marcet en todo este sistema? No, enemigo no es con estos grupos. ¿Es aliado? Sí. Sí. ¿De qué manera? ¿Qué hace? ¿Qué rol cumple? Mira, Marcet es el líder de lo que acá se conoció como el primer cártel de Uruguay. Fue, no sé si ustedes Sí, el cargamento que se encontró en el puerto. ¿Se acuerdan de aquel atentado contra la Dirección de Narcóticos en el Prado? Sí. ¿No habían asumido este gobierno? Bueno, Marcel es el líder de ese grupo. Marcel no está instalado en Uruguay, estaba instalado en Bolivia. Por el simple hecho de que en Bolivia se produce cocaína, Paraguay se produce la mayor cantidad de marihuana que surte a esta región. Entonces, Marcet es el nexo con estos grupos brasileños de mucho poder que lleva la droga hacia estas latitudes. ¿Sí? Doctor, tal vez sea muy naif la pregunta, pero sí. Uno está acostumbrado a ver muchas series y muchas películas, pero en Uruguay, ¿cómo se reclutan a los niños y a los adolescentes en estas bandas criminales? De la misma forma que el cártel de Sinaloa recluta en México, que el cártel de Medellín lo hacía en Colombia. ¿Y cómo es eso? Atacando a los más vulnerables, a los jóvenes que por su historia de vida quedan marginados, son vulnerables socialmente, abandonan el centro educativo, problemas intrafamiliares, de violencia, de abuso sexual. Llegan a estos grupos que le ofrecen una alternativa, un ingreso rápido, para poder cumplir sus objetivos, especialmente consumistas, y de esa forma los van reclutando. Esto sucede cuando el Estado no llega con todo su poder a determinados barrios. Bueno, sin embargo, en Cerro Norte, por ejemplo, pensando un poco en la intervención policial de la que hablábamos,
este chiquilín de 14 años, que aparentemente no sería de ese barrio, pero bueno, termina ejecutando a un bebito, disparando a su madre también. Todavía está confuso el episodio si se quiso atacar directamente a ese niño o era su papá. Y también hay un despliegue policial con esa intervención que está teniendo en los barrios el Ministerio del Interior. Más presencia tampoco garantiza que ocurran este tipo de situaciones y que se reclute a los jóvenes. Claro. Cuando hablo de intervención no hablo solamente de intervención policial, ¿sí? El MIDES tiene que estar presente con sus políticas sociales, tiene que haber lugares de recreación en el barrio, o sea, otras formas de intervención, no solamente la policial. Porque, mira, presencia del Estado. Del Estado, claro. En su máxima expresión. Claro. Educación, políticas sociales, prevención del delito también. Claro, claro. Y ahora, habida cuenta de experiencias de otros países, ¿cuánto tiempo lleva, si hubiera una política intensiva en ese sentido, bueno, revertir o combatir, ¿no?, como esas dos fuerzas para evitar que jóvenes se vean tentados a participar? ¿Es posible? Es posible, claro que es posible. Es difícil igual, ¿no? Es difícil. Vuelvo a repetir, los grupos criminales vinculados al narcotráfico en Uruguay no tienen esa estructura, esa organización, esa logística que tienen grupos como el Primer Comando. O sea que todavía Capital. acá estaríamos a tiempo. Por supuesto que sí. Y yo le quería preguntar, ¿la muerte de este bebé marca que dimos un salto o que estamos por dar un salto justamente en recrudecimiento de cómo operan estas bandas? Lo pregunto un poco retomando lo que decía Maggie, se manejó las dos informaciones de que efectivamente era un sicariato para eliminar al bebé como venganza hacia ese padre y bueno, a consecuencia la madre fue herida, pero también la policía manejaba después otra información que bueno, hubo una balacera y la consecuencia fue la muerte del bebé. Lo digo por eso y lo digo porque además los sicarios, te lo decía, 14 y 17 años, sí. ¿no? Sí. Chiquilines también. Chiquilines con historias de vidas complejas atrás. ¿Eso quiere decir que estamos en un nivel diferente de violencia en el contexto de enfrentamiento entre bandas? No, son parte de los códigos que ellos manejan dentro de estos grupos criminales. Ellos se manejan de esa manera. Hay determinadas normas, determinadas formas de conducta que se tienen que respetar dentro de estos pequeños grupos o grandes grupos vinculados al narcotráfico. Cuando alguien no respeta alguna de esas reglas, de esas normas, suceden estas cosas. ¿Sí? ¿Se puede, doctor, establecer de qué manera se mueve el dinero generado por el microtráfico? ¿Qué economía se alimenta acá en Uruguay? Y en realidad el microtráfico genera solamente ingresos para el grupo y para lo que se mueve ahí. No mucho más. Pero vimos autos de alta gama. ¿Cómo acceden a eso personas que de repente no tienen un trabajo 100% formal? En la droga. En la venta de la droga y la vinculación con grupos extranjeros poderosos. ¿Usted cree que se puede sellar la frontera del Uruguay para el ingreso de la droga? Sellar es muy difícil, pero se puede sí aumentar los controles tanto del espacio aéreo como del espacio marítimo y el espacio terrestre, que es por ahí. Esas son las tres vías donde la droga entra al país, ¿sí? Se puede hacer. Hay que tener la tecnología suficiente y las herramientas suficientes para poder controlar el ingreso. Y una variable que es importante, que es la corrupción. Si la droga entra al país, como han encontrado 4,5 toneladas de droga, 2 toneladas de droga. Si esa cantidad entra, es porque el sistema está corrompido. Claro, siempre hablamos de cómo se penetra el sistema, etcétera, pero hablamos poco de la injerencia de la corrupción en diferentes niveles. Sí. ¿Qué valoración tiene usted de justamente ya dónde, como el agua, ¿no? ¿Dónde se ha metido la corrupción? ¿A qué niveles estamos hablando? La corrupción está en todos lados, ¿sí? A nivel político, a nivel empresarial. La corrupción está porque los grupos criminales extranjeros, que son los que ingresan la droga al país, tienen una de sus reglas es la corrupción. ¿A nivel político a qué se refiere en Uruguay? Y mira, a nivel general, quizás a diferencia de otros países, pero
hay mandos medios, hay gente que toma decisiones que puede estar corrompida. Quizás no es un político conocido, es un político de segundo nivel, pero algo en el sistema está corrompido que llega a permitir esto. ¿Usted dice que el narcotráfico ya está permeando en el sistema político uruguayo? Está entrando, sí. Sí, porque... Bueno, Guarteche lo dijo una vez que se cruzó con narcos saliendo de una reunión en el Parlamento, ¿no? Sí. ¿A ese nivel o tenemos que esperar más en estos años, como dice Alfredo? Y eso depende de la estrategia del gobierno de turno, que es lo que hace para disminuir el ingreso. Por ejemplo, yo puedo tener los mejores escáneres en el puerto para controlar la droga. Pero si no controlo al que prende y apaga el escáner, al que mira, porque está pagado por un grupo internacional, es lo mismo que la nada de la droga. Pero eso es un funcionario, no es el sistema político en sí. Ahora, cuando hablamos del sistema político, ¿hay dirigentes que pueden estar tocados por narcotraficantes de peso? No lo puedo afirmar, pero generalmente sucede así. A nivel internacional sucede así. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la medida? Es decir, no se aprueban leyes que deberían aprobarse, no se promueven iniciativas que deberían aprobarse, por ejemplo, a nivel parlamentario, para tener, digamos, cuestiones concretas para tener un análisis. Mira, a veces tenemos diferentes visiones de cómo tratar estos temas. Por ejemplo, en Fuerza Aérea, desde el año 80 no se compraban aviones de combate. La Armada recién está adquiriendo patrullas oceánicas para el control marítimo. Entonces, la discusión política se centra en qué puedo ganar o qué puedo perder en base a la compra o no, mayor presupuesto de defensa. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero se queda en esa discusión y no se llevan a cabo determinadas políticas que son importantes. Porque, vuelvo a repetir, los grupos internacionales, la corrupción es su eje. El primer Comando Capital tiene comprado a medio Brasil. Fíjense que el Comando Capital tiene más de 30.000 seguidores, más de 30.000 personas trabajando directamente con ellos, más de 2 millones de seguidores en los 27 estados brasileños. Tienen comprado gente de migración, aduana, en la frontera, en todo el territorio brasileño. ¿Se puede pensar que acá pasa lo mismo en otra escala? A otra escala, ¿sí? A otra escala. Si la droga entra es porque alguien fue corrompido para que entre la droga. Pérez, ¿y si legalizáramos las drogas en nuestro país, qué pasaría? Rompemos con ese negocio. ¿Sabes? Y Uruguay podría pasar a ser una isla, no sé, imagino, ¿no? En base a lo que hablan los expertos, podría pasar a ser una isla, podría disminuir la violencia. ¿Qué efectos tendría? Claro, y sobre todo si se lo puede hacer en forma independiente, ¿no? Aislados de la región, un solo país tomando esa determinación. El tema que me parece a mí que la legalización de las drogas no la veo viable para Uruguay. ¿Pero por qué? ¿Por el sistema político que nunca lo avalaría? Esto empezó a hablarlo en algún momento Tabaré Vázquez. Después fue una idea que se criticó mucho, pero hoy toma otro peso viendo la realidad y la violencia que tiene nuestro país. ¿Es por el sistema político en sí, por los cuestionamientos que pueden surgir, o por eso mismo? Porque quedaríamos aislados en medio de un mapa bastante complejo. Viene por lo que tú dices, pero yo tendría que ver los que afirman que legalizar las drogas es bueno, que me expliquen cómo van a hacer. ¿Por qué? Porque acá en Uruguay no se produce drogas. Es un país de consumo, salvo la marihuana que se legalizó y la tiene el Estado y hay grupos canábicos que la producen. Pero después... Claro, tendríamos que corromper otras normativas de comprarle a narcotraficantes. Por ejemplo, salvo las metanfetaminas, las drogas de síntesis, éxtasis, LSD, que en un posible escenario la Facultad de Química con sus laboratorios la puede producir. Después, por ejemplo, la cocaína, que es una de las drogas más consumidas acá. Acá la planta de coca no crece, ¿sí? No tenemos el clima para poder crecer ni la altura necesaria para que esa planta crezca. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a comprar la materia prima. Claro. Se necesita, para que tengan una idea, 30.000 kilos de cocaína, de hoja de coca para producir 100 gramos de cocaína.
Imagínense lo que habría que exportar del exterior, Bolivia, Perú, Colombia, que son los que producen acá. Paredes, ¿cuál es la droga que más entra a nuestro país? Si tuviéramos que hacer un ranking, ¿cuál es la que más circula? ¿La cocaína? La cocaína y la marihuana. ¿Marihuana también? Sí, marihuana también. ¿Qué pasa con la pasta base, que de alguna manera es como la droga acusada de un gran descontento social, ¿no? que uno se encuentra en la calle? Bien, en el país las drogas entran prácticamente todas, ¿sí? Con diferente grado de consumo, ¿sí? Depende del nivel socioeconómico, de la persona, del barrio, de la edad, qué droga se consume. Salvo el fentanilo, que no ha entrado todavía al país, después la mayoría de las drogas entran todas. ¿Y ¿sí? cuán cerca estamos de que entre el fentanilo? Y es cuestión de tiempo. Los grupos funcionan como empresas. Si es negocio y hay gente que consuma, va a entrar, tarde o temprano va a entrar, ¿sí? Pero la pasta base de coca, conocida como crack, ¿sí? Se hace con los desperdicios de la cocaína. Entonces es muy tóxica para la población, pero es lo más barato que hay. Claro. Entonces, dependiendo del barrio, la zona, la cocaína puede entrar con un 40% de pureza, que es la más cara y la que se vende en los barrios, de nivel socioeconómico más alto, o la que llega. Paredes, le agradecemos muchísimo que haya venido y nos haya visitado en esta mañana para abordar estos temas tan complejos. Espero poder haber ayudado, aclarado algo.